Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El devocional de esta mañana: honrad al Rey de Reyes. Éxodo 26, 15 al 37. Esta semana continuamos con los detalles del diseño de la casa de Dios. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, Dios le mandó construir una tienda, un tabernáculo de tela en el cual se honraba el nombre de Dios. En Israel hoy no existe un templo, porque el templo somos tú y yo. La iglesia, lo que llamamos iglesia, la palabra eclesia realmente se refiere a la reunión de personas, al grupo de personas que el Señor llena de su Santo Espíritu para continuar proclamando la obra a la que Jesús vino a esta tierra. Le llaman el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al hombre, no tomando en cuenta lo que el hombre había hecho. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5 y 17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando el hombre fue echado del huerto del Edén, dice la Biblia que aparecieron unos querubines que guardaban la entrada y ya el hombre no podía entrar más al huerto. Y dice la Biblia que también había una espada de fuego encendida que daba vueltas sobre sí misma alrededor del huerto del Edén y ya el hombre no podía entrar. Es decir, el pecado había hecho separación entre Dios y el hombre. Y estas son de las cosas que hace el pecado: nos separa de Dios. La Biblia le llama muerte espiritual, y cuando el pecado entra a la vida del hombre, pues la muerte espiritual produce los frutos de la carne, que en Gálatas 5 lo define de esta manera: ira, pleito, robo, contienda, lascivia, herejías, contiendas. Esto es lo que llaman los frutos de la carne. Un corazón que está en pecado genera todo esto. Usted y yo conocemos esto porque la Biblia dice que no hay nadie que no haya pecado. Pero también la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Biblia dice también: de tal manera amó Dios al mundo que dio al Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquel tabernáculo del que vamos a leer hoy las especificaciones de cómo se construyó, representa la obra de Cristo en la tierra. La palabra tabernáculo, de reunión, se refiere al lugar donde Dios se reunía con el hombre. Es algo maravilloso, porque si bien en el Edén aprendimos que el pecado nos separa de Dios, en el desierto, al levantar el tabernáculo, vemos que Dios hace una morada entre los hombres. Y esto anunciaba la venida de Cristo a la tierra. En el Edén, los querubines le decían al hombre: ustedes no se pueden acercar a Dios. Pero en el monte Sinaí, Dios se le aparece a los hombres y le dice: hagan un tabernáculo y yo habitaré en medio de ustedes. Y apareció la presencia de Dios sobre ese lugar. Y esto tuvo cumplimiento cuando dice la Biblia, como dice en la Biblia en Juan 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba el mundo, por él fue hecho, por el mundo no le conoció. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice la Biblia, aquel que era desde el principio, aquel que era Dios. Hay personas que creen que Jesús existió cuando nació de María. No, la Biblia dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Entonces ese tabernáculo es Jesucristo, la habitación de Dios con el hombre. Y al leer los detalles que vamos a leer hoy sobre la construcción, yo solo recordaba cuando empezamos con el proyecto de comprar el solar y construir la iglesia evangélica El Renuevo en Santo Domingo Norte.
A nosotros nos parecía tan difícil, tan imposible poder reunir aquel dinero para comprar ese solar. Pero iniciamos cuando Dios dio la orden por medio de confirmación. Supimos que Él nos estaba diciendo adelante e iniciamos. Y de manera maravillosa, luego de alrededor de 2 años de trabajo duro, pues logramos juntar el dinero para el solar. Y recuerdo que fue un día tan maravilloso cuando logramos pagar el solar, que fuimos a aquel solar y entramos y no teníamos todavía ni idea de cómo íbamos a construir el templo, pero hicimos un gran servicio y le llamamos fiesta en el desierto. Pusimos unas carpas y bajo aquellas carpas celebramos y dimos gloria y alabanza a Dios. Recuerdo que no cabíamos, apenas cabíamos en la carpa, en aquel solar, pero danzábamos y luego empezó a llover y bajo la lluvia en aquel solar, a toque de shofar, con pandero, con danza, con alabanza, aún resuenan en mis oídos aquella celebración espectacular que hicimos en el solar. Estábamos agradecidos. No sabíamos cómo Dios lo iba a hacer, pero ya teníamos el solar. De manera maravillosa, espectacular. Dios proveyó, Dios suplió y construimos la casa de Dios, el renuevo. Fue un milagro de Dios. Y le doy este detalle porque nosotros hicimos un diseño, pero ese diseño fue cambiado como 4 veces. Cada vez que íbamos al ayuntamiento o a obra pública, nos hacían cambios estructurales. Y al final, yo cuando leo todas estas especificaciones, digo realmente, al final el diseño fue el que Dios quiso. Y también Dios tiene un diseño para tu vida. Debes escuchar atento lo que dice su palabra. Lee los 10 mandamientos. Esos son parte de la estructura, de la zapata, de lo que Dios quiere hacer contigo. Luego sigue leyendo los evangelios. Hay 4 evangelios que narran la vida de Jesucristo. Ese es el reflejo de tu edificación, la vida de Jesucristo. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. Así que a medida que leemos todos los detalles de la clase de hoy, es bueno que recuerde que Dios es un Dios de detalle. A mí particularmente, eso es la cosa que me impresionan de Dios, los pequeños detalles. Y también Dios se impresiona por cuando nosotros somos atentos con los pequeños detalles, cuando hacemos la cosa bien para Él, cuando seguimos su voluntad cumplidamente. Así que imagínate que tú eres el constructor, que tú eres Moisés en el desierto y Dios te da estas instrucciones. Así que ponga mucha atención porque tú eres constructor de la obra que Dios te ha encomendado. Esa obra es tu vida, cómo vas a vivir tu vida. Esa obra es los frutos que vas a dar en la manera en cómo vivas. Así que vamos a prestar atención a las instrucciones para los constructores del templo. Aleluya. Éxodo 26, del 15 al 37. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas, no doblada ni nada. Así que la tabla de ese tabernáculo, usted tiene que andar por la derecha, no torcerse ni a derecha ni a izquierda. Usted conoce los mandamientos, no robarás, no matarás, pues ya usted sabe. Derecha, la tabla del tabernáculo, derecha. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de 1,5 codos la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirla una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Usted dirá, bueno, cuánto detalle, cuánto diseño. Así es el cuerpo humano. Cuando yo veo las tablas que van de un lado y las tablas que van de otro, pienso en las costillas, que son como el armazón del cuerpo. Y Dios diseñó cada detalle, porque tú y yo somos moradas.
de su Espíritu Santo. El verso 24 continúa diciendo: las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto como un gozne. Así serán con las otras dos, serán para las dos esquinas, de suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. No sé si usted está entendiendo el diseño. De un lado llevó una línea de madera, en el lado lleva el otro lado, ¿verdad?, de madera, y en el medio lleva como unas varas más altas. Imagínense como uno de esos ranchos que hacían antes, que tenía madera en los lados y en el medio tenía una estructura, y entonces la lona la ponían encima, ¿ok? Y de eso es que está hablando acá. En el día de ayer yo le envié unas imágenes de lo que es el tabernáculo. Hoy les voy a enviar otras imágenes más para que ustedes la vean. Muy bien. Y dice el verso 29, y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellas las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Te ves? Conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Cuál es el modelo de nuestro tabernáculo, de nuestra vida? Jesucristo. Tenemos que leer los evangelios. Léase Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los 4 evangelios, léaselo, para que usted conozca el modelo de Cristo. Cómo es que Cristo condujo su vida. Así debemos conducirnos nosotros. El verso 31 dice: también harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa. Yo quiero que usted busque en el diccionario la palabra primorosa. Amén. Para que vea la delicadeza que hay en la forma que Dios hace. Dice: de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre bases de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué está diciendo acá? Que esa estructura en la parte interior tenía 2 partes. La primera parte le llamaban, tenía 3, le decían estos días, la parte de afuera que le llamaban el atrio. Y a eso fue que David, porque no todo el mundo podría entrar al lugar santo, eran los sacerdotes y allí adoraban a Dios. Y la tercera parte era el lugar santísimo, y allí solo entraba el sacerdote una vez al año. Este lugar santísimo estaba aislado del lugar santo por esta cortina o este velo. Este velo era grueso y dice la Biblia que tenía querubines. En su diseño incluía querubines. ¿Por qué incluía querubines? Recuerda que en el huerto del Edén lo que impedía la entrada al huerto de nuevo eran los querubines. Y aquí lo que impedía también del lugar santo al lugar santísimo eran esos querubines, diciendo: ustedes recuerden que son hombres pecadores y no pueden entrar a la presencia de Dios. Pero en la clase más adelante vamos a ver que ese velo tenía un misterio, tenía una hendidura, una rajadura en un lado, en un costado, tenía una hendidura. Y por esa hendidura el sumo sacerdote entraba una vez al año con la sangre de un cordero para hacer expiación, para presentar esa sangre rogando a Dios que perdone el pecado del hombre. Usted recordará que en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva murieron y se cubrieron con hojas de higuera, dice la Biblia que Dios sacrificó un cordero y trajo las pieles y los cubrió. Así que ese cordero que murió en el huerto del Edén representa a Cristo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Ese cordero que sacrificaba el sumo sacerdote y entraba por el velo, por esa hendidura del templo al lugar santísimo, representa esa sangre, la sangre de Cristo. El velo también representa el cuerpo de Cristo.
esa hendidura que tenía en el costado, ese velo, fue la hendidura que se le hizo a Jesús cuando la lanza penetró en su costado y salió sangre. Así que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo, no aquí en la tierra, porque esto era simbólico, sino Él entró en el cielo y se presentó con su propia sangre. Aleluya. Y allí le dijo al Padre, hoy el hombre tiene de nuevo acceso aquí, porque yo he pagado el pecado de todos ellos con mi propia sangre. La sangre de un hombre fue derramada, la sangre de un hombre pecó, pero la sangre del Hijo de Dios fue presentada. Y por eso tú y yo somos perdonados. Por eso cuando una persona se arrepiente y confía en Jesús, es salvo sin importar lo que haya hecho, porque lo que Cristo hizo sobrepasa cualquier cosa que nosotros hayamos hecho. El bien que Jesús hizo fue mucho mayor que el mal. Así que cuando sepas esto, no dejes que Satanás te acuse por tu pasado. Muéstrale la sangre de Cristo Jesús y por medio de su sangre y con la ayuda de Dios, vive una vida que honra a Dios. Concluye la clase de hoy diciendo, y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar. Bueno, en el lugar santísimo estaba el arca, que más adelante le explicaré lo que es, pero una caja de madera pequeña, y encima de esa caja habían 2 querubines, y había algo que le llaman el propiciatorio. El propiciatorio en inglés, la palabra es seat of grace, o sea, el asiento de la gracia. Era como una especie de platillo pequeño donde ahí se manifestaba la Shekinah, la presencia de Dios. Cuando el sumo sacerdote entraba, ese propiciatorio ponía sangre en ese lugar y entonces la gracia de Dios, el perdón de Dios alcanzaba a los hombres. Entonces el verso 34, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ella. Que Dios te bendiga. Sé que la clase de hoy trató con mucho detalle de construcción y tal vez tú y yo no somos constructores y tal vez hay cosas de estas que no entendemos. El significado de esto sencillamente es, tú y yo somos constructores de nuestro destino. Y el Señor nos ha dado un diseño, que ese diseño es Jesucristo. Te invito a que digas conmigo esta oración. Padre Celestial, al meditar en la función que cumplían las tablas del tabernáculo, que parecían ocupar un lugar secundario, entiendo que eran necesarias para delimitar el santuario. Allí, en donde tú me hayas llamado, deseo servirte con fidelidad, trabajando como a ti te agrada y como me lo has revelado por medio de tu palabra. Buenos días, qué hermosa esta palabra de hoy. Cristo es el constructor de nuestras vidas, el arquitecto perfecto. Y qué bueno es que nosotros podamos disponer nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestro espíritu, para que Él nos dirija en todo, para que su gloria sea manifiesta en nosotros. Rindámonos a Él en esta mañana y cada día para dejar que Él sea quien nos edifique. Dios le bendiga.